¿Cómo pasaron los Zetas de ser el brazo armado de otro cártel a convertirse en una de las organizaciones más sanguinarias del país? ¿Cómo ha sido su caída de el cártel del narco más violento que se recuerda en la historia de México? De ser el brazo armado del cártel del Golfo, los Zetas se convirtieron en un grupo criminal violento en el transcurso de una década y obviamente en un objetivo prioritario de las autoridades durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En los 6 años anteriores, al menos 33 de sus principales líderes han sido detenidos o abatidos por las autoridades durante operativos. Son 28 los aprehendidos y 5 los muertos en distintas acciones. A estos le siguen los detenidos del cártel de Sinaloa, 21 y 3 abatidos, el cártel del Poniente, que prácticamente quedó desmantelado con 17 aprehensiones de sus líderes, el cártel de Juárez con 7 capturados, el cártel del Golfo con 6 capturados y 1 abatido. En la lista de los 122 objetivos prioritarios del gobierno del delincuente Enrique Peña Nieto, también hay detenidos de los Beltrán Leiva, 6, 3 de los Caballeros Templarios y 2 más muertos, 3 del cártel Jalisco Nueva Generación y 1 abatido. De la familia michoacana son 2 y 1 abatido. De los Arellano Félix hay 2 aprehendidos y 1 muerto. En total son 109 los objetivos desactivados, de los cuales 95 están detenidos y el resto cayeron abatidos. A partir de una escisión del cártel del Golfo en el año 2010, los Zetas se convirtieron en un poderoso y temido grupo criminal que operó en al menos 22 de los 32 estados del país, con más presencia incluso que el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, todavía en ese entonces. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, también reportó operaciones de los Zetas en países como Guatemala, donde las autoridades afirmaban que habían reclutado a elementos del llamado Grupo de Caiviles, una fuerza especial del ejército guatemalteco. La ofensiva contra el narcotráfico que en 2007 lanzó Felipe Calderón apenas pudo con los Zetas, que se expandieron y fortalecieron precisamente en los años siguientes. Su debacle comenzó a partir del año 2012, cuando su líder, Heriberto Lascano, mejor conocido como el Lasca, cayó abatido en un enfrentamiento con el ejército. Al menos eso es lo que dice la versión oficial. Insisto, al menos eso es lo que dicen, pero todos recordamos que el cadáver de Lasca fue robado. Nunca se presentaron pruebas de ADN, nada de evidencia científica que corroborara que efectivamente esa persona que estaba muerta era Heriberto Lascano. Después detuvieron en el mismo año a Miguel Ángel Treviño, identificado como el Z40 y señalado como uno de los delincuentes más sanguinarios del narcotráfico en México. Versiones no oficiales relatan que se comía el corazón de sus víctimas como un rito para hacerse, según él, invencible. Puede ser esto parte de las leyendas que envuelven a los narcotraficantes. Se genera el mito y luego la gente la repite. Para 2014, los Zetas ya habían perdido terreno en la geografía del crimen al replegarse solamente a 6 estados. A finales de 2016 y luego de la detención en 2015 de Óscar Omar Treviño Morales, el Z42 ya solo dominaban en Tamaulipas, de acuerdo con información que daba la Procuraduría General de la República. Sus operaciones, sin embargo, dejaron un profundo rastro de sangre que incluye violentos capítulos como la matanza en 2010 de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, o el ataque contra el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas según el número oficial. Hay gente que asegura que fueron muchas más. Los Zetas nacieron en los años 90. La información oficial señala que en 1997 un teniente desertor del ejército de nombre Arturo Guzmán de Sena fue el encargado de reclutar militares de élite para el cártel del Golfo, que en ese entonces encabezaban Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén, entre otros líderes. Su nombre se le puede atribuir a distintos orígenes.
Algunos estudios afirman que proviene del color azul Z que utilizan los oficiales del ejército mexicano. Otros afirman que la Z era la clave que utilizaban las autoridades para referirse a un cadáver o a las operaciones contra el narcotráfico en el norte de México. Y hay quienes aseguran que a Guzmán de Sena, su fundador, lo identificaban con el sobrenombre de Z1. Este último murió en el año 2002 durante un enfrentamiento en Matamoros, Tamaulipas. También varía el número de elementos del ejército que originalmente formaron parte de los Zetas. Informes oficiales, investigaciones periodísticas y académicas reportan que en su formación participaron 14 ex militares a quienes llamaban el grupo de los 14 o los Zetas de primera generación. A estos progresivamente se sumaron otros hasta llegar a ser 67. De acuerdo con los reportes, algunos de estos militares recibieron entrenamiento en Fort Benning, Georgia, donde el ejército de Estados Unidos capacita a sus unidades de élite en manejo de equipo de inteligencia, armamento avanzado y tácticas especiales para combatir el tráfico de drogas. El pasado militar de algunos de sus líderes estuvo comprobado. En 2003, la PGR tenía ubicados los nombres de los 31 integrantes fundadores, de los cuales 5 habían alcanzado en el ejército el grado de teniente, 4 de subteniente, 3 de sargento y 3 de cabo, mientras que el resto no había pasado de ser soldado raso del ejército mexicano. Entre los más destacados estaban Jesús Enrique Rejón Aguilar, detenido en 2011 y considerado como el tercer hombre más importante de los Zetas, conocido como el Mamito. Era integrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFE del Ejército Mexicano y también tuvo asignaciones en la extinta Policía Judicial Federal hasta que desertó en febrero de 1999. Heriberto Lascano, el Lasca, uno de sus más temidos líderes, perteneció a la infantería durante 7 años y se dio de baja del ejército en el año de 1998. Como brazo armado del Cártel del Golfo y después por cuenta propia, los Zetas destacaron en el escenario del crimen organizado precisamente por su disciplina y táctica militar y sobre todo por sus violentas prácticas. Ellos fueron los primeros en recurrir a métodos como la decapitación, el desmembramiento de cuerpos o la cocina, que consistía en disolver los cadáveres en ácido o derretirlos en contenedores de aceite. Los Zetas expandieron además sus actividades ilegales más allá del tráfico de drogas, al cometer extorsiones, lo que se llama en México el derecho de piso, robos, asesinatos, secuestros masivos y tráfico de personas, entre muchos otros delitos. Sus operaciones se concentraron sobre todo en los estados del norte del país, en Tamaulipas, en Monterrey y Coahuila principalmente. En estos 3, los Zetas manejaban penales como el de Piedras Negras, imponían su ley en comunidades enteras y sometían a las autoridades de todos los niveles. El gobierno estatal era omiso, algunos de sus funcionarios cómplices y la federación era indiferente y displicente. Esto afirma el informe El Yugo Z, Norte de Coahuila 2010-2011, elaborado por los investigadores y periodistas Sergio Aguayo y Jacobo Dayan y presentado en el año 2017. En Coahuila fueron responsables de la matanza en el pueblo de Allende, en marzo de 2011. Un reciente reportaje publicado por el sitio ProPublica y el National Geographic en Estados Unidos dio cuenta de cómo los Zetas llegaron en al menos 50 camionetas y arrasaron en el lugar y las comunidades aledañas. Demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a decenas y posiblemente hasta cientos de hombres, mujeres y niños. Así escribió la periodista Ginger Thompson en junio de 2017. Este episodio se sumó a otros de amarga memoria en México, entre ellos la ejecución de 72 migrantes en un rancho del municipio de San Fernando en Tamaulipas. Sus cuerpos aparecieron tirados en el piso boca abajo y con tiros en la cabeza. En el Casino Royal en Monterrey, en Nuevo León, los Zetas rociaron gasolina y prendieron fuego al lugar, ocasionando la muerte de al menos 52 personas.
A partir de 2012 y durante el gobierno de Peña Nieto, los Zetas perdieron fuerza y territorio. De acuerdo con informes de la PGR, la ofensiva de las autoridades tuvo como resultado que este grupo criminal tuviera que replegarse a 6 estados en el año 2013. Para 2016, las autoridades ya afirmaban que su fuerza se concentraba solamente en su estado de nacimiento, Tamaulipas. En su evaluación nacional de amenaza de drogas 2017, la DEA confirma que luego de la captura de sus líderes, así como de la presión de los cárteles rivales, la aplicación de la ley y los conflictos internos, los Zetas perdieron fuerza y terreno en el contrabando de drogas en México y Estados Unidos. No obstante, afirman que aún tienen influencia en el norte del país. Identifica como su principal líder a Juan Gerardo Treviño Chávez, llamado El Huevo, a quien se le atribuye el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana desde México a través de centros de distribución en Laredo, Dallas, Nueva Orleans y el estado de Georgia. Juan Gerardo es sobrino de Miguel Ángel Treviño, el Z40, y es hermano de Juan Francisco Treviño Chávez, alias El Kiko, a quien se le atribuyó en su momento la conformación del Cártel del Noreste. El Kiko fue detenido en el año 2016 en Texas. En su informe, la DEA agrega que actualmente los Zetas están divididos en 2 células rivales. El Cártel del Noreste, que representa una forma renombrada de los principales Zetas, y los Zetas de la vieja escuela, un grupo disidente de estos. Detalla que estas 2 células transportan ilegalmente la mayoría de su mercancía a través del área fronteriza de Texas con Estados Unidos y que tienen su base de mando en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades mexicanas, por su parte, identifican 2 células principales en Tamaulipas: el Grupo Operativo Los Zetas y las Fuerzas Especiales Zetas. Estos son los líderes detenidos en el último año. Número 1, José María Guízar Valencia, conocido como el Z3, que fue detenido por el gobierno federal en la colonia Roma en la Ciudad de México. Tiene 38 años y operaba la venta de droga en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Después de la muerte de Heriberto Lascano, conocido como el Z3, y de la detención de su sucesor Miguel Ángel Treviño Morales, apodado el Z40, José María dirigió las operaciones de los Zetas. Los gobiernos de Texas y Virginia ofrecían una recompensa de $5 millones por información que permitiera su detención. Se le acusa de delitos contra la salud, tráfico y portación de armas, además de lavado de dinero. Número 2, Martiniano de Jesús Jaramillo, conocido como el Pata de Queso, estuvo vinculado al asesinato de los 72 migrantes en Tamaulipas y de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez. El líder de los Zetas vieja escuela en Tamaulipas había sido detenido y liberado en 1999 por vínculos con el Cártel del Golfo, antiguos aliados de los Zetas y con quienes se inició él en el narcotráfico. Tras la división de ambos grupos criminales, el tamaulipeco eligió a los Zetas vieja escuela. Su liderazgo terminó en el año de 2017, en noviembre, cuando fue detenido en una clínica por policías federales. 3 días después, las autoridades lo trasladaron a la Ciudad de México, donde oficialmente dicen que murió de insuficiencia renal. Héctor Alejandro Villa García, número 3, extorsionaba a estudiantes y maestros y amenazaba o secuestraba a integrantes de bandas rivales de los Zetas en Ciudad Victoria. Fue detenido por policías federales en octubre de 2017. Villa García utilizaba el apellido de Villanueva y laboraba en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como jefe de área en la Facultad de Derecho. Número 4, Hernán Martín Zabaleta, conocido como el Comandante H, que inició a colaborar con los Zetas desde el año 2006. El hombre de 43 años escaló en la organización hasta convertirse en el operador de tráfico de drogas en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Marina y el Ejército, que realizaron un operativo en el estado de Tabasco, donde lo detuvieron junto con otros operadores. Además de tráfico de drogas,
Hernán Martín también ordenaba a los integrantes de los Zetas el robo de combustible, los secuestros y el robo por derecho de piso. Otro integrante detenido es David Rodríguez Domínguez, conocido como el Charal, el Cáncer o el Padrino. Traía cristal, una báscula, cartuchos y armas de uso exclusivo del ejército cuando fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en junio del año pasado. Era el encargado de organizar el robo de combustible y el tráfico de armas y drogas en el estado de Oaxaca. De acuerdo con las autoridades, varios de sus clientes operaban en la Ciudad de México. Los productos que traficaba para los Zetas también llegaban a Guatemala y a Costa Rica. Junto con David fue detenido Efrén Rodríguez Domínguez, conocido como el Pirul, e identificado por la PGR como uno de los operadores financieros de los Zetas en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Oaxaca. José Enrique Mendoza Rodríguez, conocido como el Güero, que enseñaba en un campamento a los nuevos integrantes de los Zetas de la nueva escuela cómo asesinar y mutilar a sus víctimas en los municipios de Santa Catarina y García, en Nuevo León. José Enrique está relacionado con el cobro de derecho de piso y extorsiones a comerciantes, dueños de bares y de negocios en venta de automóviles en Nuevo Laredo y en Tamaulipas. Tras una denuncia anónima, los integrantes de la Fuerza Civil detuvieron a José Enrique el 19 de mayo del año pasado. Estos son los últimos Zetas capturados con los que el gobierno federal prácticamente presume el desmantelamiento de este que se convirtió en el cártel más sanguinario del que tenga memoria nuestro país.